Fiscalía solicita a usted, juez de control, que vincule a proceso a Raquel Castillo Padilla, toda vez que se encuentran aceptados todos los requisitos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los hechos constitutivos del delito de homicidio calificado en razón del parentesco con ventaja por la parte imputada de Raquel Castillo Padilla en contra de Alejandro Campos Rodríguez, se establece que el día 21 de diciembre del año 2014 ambas partes se encontraban dentro del domicilio conyugal, las cuales empezaron una discusión en la cual Raquel Castillo portaba un arma blanca y lesionando a Alejandro en 2 ocasiones, en la cual en la primera ocasión, llevada a cabo en la parte torácica, hace que Alejandro pierda la vida. Esto ocurrido entre las 4 a las 6 horas. Esta Fiscalía considera que tiene todos los elementos necesarios para establecer que se ha cometido dicho delito, en la cual, en base a la preexistencia de la vida de Hoyo Oxiso, se establece que el día 20 de diciembre del 2014, a las 8 horas, se encontraba con vida en su lugar de trabajo, ya que Janina Domínguez establece en su entrevista que se despidió de él a esa hora antes de retirarse a su casa. Esto se encuentra dentro de la carpeta de investigación. La arma que lesionó y privó de la vida a Alejandro Campos fue una arma blanca punzocortante, en la cual Raquel lesiona 2 veces a Alejandro. Una primera en la caja torácica, ocasionándole una lesión con una profundidad de 6 centímetros y otra más en la región lumbar, ocasionándole una profundidad de 3 centímetros. A su vez, la causa de la muerte fue ocasionada por la primera lesión, en la cual al momento de introducir el arma blanca afecta una de las más importantes arterias del corazón, en la cual ocasiona una gran hemorragia y no permite que el corazón lata. Todos estos elementos están establecidos dentro del informe de necropsia por el médico legista Pedro Miguel. La relación matrimonial que existía entre el imputado y la víctima era bien a sabiendas de que eran marido y mujer, ya que Janina Domínguez establece en su entrevista que ella tenía conocimiento de que existía esa relación matrimonial. Y por último, la ventaja. Esa ventaja que existía por parte de Raquel Castillo, en la cual portaba un arma blanca, objeto material, un cuchillo de marca 3 claveles, en la cual no solamente lesiona una vez a nuestro Oxiso, sino lesiona 2 veces. Esta arma blanca fue encontrada cerca del cuerpo del Hoyo Oxiso, a 20 centímetros de él, en la cual está instituida dentro de la cadena de custodia. Los motivos por los cuales Raquel tenía la intención de agredir a Alejandro Campos fue, número 1, la infidelidad que existía de su marido con Janina Domínguez, y de la cual Janina Domínguez estaba embarazada del Hoyo Oxiso. Esto establecido en la entrevista de Janina Domínguez, que se encuentra dentro de la carpeta de investigación. El día de los hechos sucedidos en la madrugada del 21 de diciembre, se establece que Raquel asistió a la puerta de Cristina Fernández, vecina de Raquel, en la cual le pidió auxilio, pidiéndole que llamara a emergencias, y ella decía textualmente: la regué. Las dos se dirigieron al lugar de los hechos, en la cual Cristal encontró el cuerpo del Hoyo Oxiso en el suelo desangrándose, y a un lado el arma blanca. Todo esto se encuentra dentro del
la cadena de custodia por el criminalista Higareda. Ese día de los hechos son corroborados también por la entrevista de don Tomás, que es el vigilante del edificio, en la cual él efectivamente corrobora de que él en esos momentos escuchaba cómo Raquel le pedía auxilio a Cristina. Y por último, es muy importante mencionar, su señoría, que don Tomás fue testigo de cómo Raquel amenazaba a Alejandro. Estos hechos fueron sucedidos antes de la comisión del delito, ya que Raquel le decía textualmente a Alejandro: eres un idiota mantenido y huevón. Ojalá te mueras, pendejo. Esto establecido dentro de la entrevista del señor don Tomás, dentro de la carpeta de evidencias. Si bien esta fiscalía tiene todos los elementos necesarios para establecer que existe esa vinculación a proceso, la defensa podrá alegar de que si bien el hoyo occiso empujó a la imputada, no era motivo suficiente para que ésta privara de la vida a Alejandro Campos. Y por último, en razón de los datos de prueba, la Fiscalía establece que se han cumplido con todos los requisitos establecidos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que se hizo una imputación a Raquel Castillo Padilla, en el cual se le establece que cometió el delito de homicidio calificado en razón de parentesco con ventaja en contra de Alejandro Campos, privándolo de la vida. Se le dio la oportunidad de declarar, así como se dieron los suficientes datos para establecer que ella fue dicha responsable. Es cuanto, su señoría. Su señoría, la presente defensa le solicita la no vinculación a proceso de mi clienta, la señora Raquel Castillo Padilla, toda vez que no se establecen los requisitos presentes en el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aunado a esto, actualizo una excluyente de delito presente o mencionada en la fracción novena del artículo 15 del Código Penal Federal. También en la carpeta de investigación hay presente datos que violan los derechos humanos. La presente defensa toma como excluyente del delito, como anteriormente mencioné, la fracción novena del artículo 15, que no se le puede exigir racionalmente una conducta diferente a la tomada en los hechos ocurridos el día 21 de diciembre del año 2014. Ese día, el señor Alejandro Campos Rodríguez, después de una acalorada y fuerte discusión con la señora Raquel, se fue contra ella a base de violencia física y moral. Podemos decir en esta situación que tras los golpes, la señora Raquel decidió apartarse e ir hacia la cocina. Momentos más tarde, el señor Alejandro la alcanzó para seguir la violencia física. En ese momento, la señora Raquel entró en miedo. Eso se puede comprobar en un examen médico que le fue realizado ese mismo día, momentos después de los hechos ocurridos. El miedo radicaba en que, anteriormente, el señor Alejandro había puesto una golpiza tremenda a la señora que la había llevado al hospital. Esto se comprueba en la entrevista presente en la carpeta de evidencias realizada a la señora Martínez, persona que fue la que acompañó a la señora Raquel al hospital. Aunado a esto, también tenemos fotografías que muestran claramente las lesiones otorgadas y realizadas hacia mi cliente. Debemos recordar que en ese momento se encontraban presentes solo en el departamento la señora Raquel y el señor Alejandro. Por ende, no había otra persona a quien pedir auxilio en ese momento o en ese lugar.
Las horas de la situación ocurrieron entre las 4 y las 6 de la madrugada, entonces no hay persona a los alrededores capaz de auxiliar. Mi clienta no podía escapar de la cocina, puesto que el señor Alejandro obstaculizaba la salida. Mi clienta solo tuvo la oportunidad de agarrar un objeto punzocortante para tratar de evitar las lesiones o las posibles lesiones que le pudiera haber ocasionado el señor Alejandro. Recordemos que esta violencia intrafamiliar no es de ese mismo momento, ya tiene un historial. Y como mencioné anteriormente, la señora Raquel ya había llegado al hospital. Entonces, solo se pudo obrar con miedo a tratar de repeler esa agresión. Esta defensa mencionó anteriormente datos de prueba que violan los derechos fundamentales de mi clienta. Tal es el caso que ese mismo día, cuando se le hizo la entrevista a mi clienta, no contaba con un abogado, lo cual la dejó desamparada, violando sus derechos fundamentales. Esto, en primer lugar, viola el debido proceso que se debe llevar. También esto conlleva la violación clara de los derechos fundamentales, pues no contaba con una defensa, alguien que la asesorara. Estaba completamente desprotegida legalmente hablando. En segundo término, menciono una entrevista otorgada por la empresa telefónica Movistar, una conversación entre el señor Alejandro y la señora Raquel. Esta entrevista no fue autorizada para su uso por ninguna de las partes y no había una autoridad competente que permitiera otorgar esa conversación al Ministerio Público. Por eso, pido de la manera más atenta que los dos datos anteriores no se tomen en cuenta para dicho caso. Su señoría, esta defensa le solicita de la manera más atenta la no vinculación al proceso de mi clienta, puesto que se ha mencionado y se ha actualizado una excluyente de delito, lo cual nos menciona o nos hace claro que no existen fundamentos establecidos en el numeral 316 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales para que haya un debido vinculación a proceso. Es cuanto, su señoría. Su señoría, esta Fiscalía solicita que se imponga la medida cautelar consistente en la prisión preventiva de acuerdo a lo fundado en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales a la imputada Raquel Padilla, ya que existe la necesidad de cautela de que ella se sustraiga de la justicia. Ahora bien, su señoría, esta necesidad de cautela se basa en lo siguiente. Como primer punto, en el tema del arraigo, no se encuentra un motivo o razón suficiente de que la hoy imputada permanezca en esta ciudad, ya que solo cuenta con 11 meses de estar viviendo en su actual domicilio ubicado en la calle Reforma. También cabe mencionar que no tiene dependientes económicos en esta ciudad, ya que toda su familia se encuentra viviendo en el estado de Sinaloa, a lo que esto nos lleva a suponer que la imputada se pueda ir con facilidad de la ciudad de donde ocurrieron los hechos, con una razón suficiente de que se le imponga una pena de 30 a 60 años de prisión si ésta es culpable. Como segundo punto, su señoría, le hago de su conocimiento que existe la medida de cautela para prevenir un riesgo en contra de un testigo, ya que la señora Raquel Padilla ha realizado diversas llamadas a la señora Janina Domínguez con amenazas. Dentro de estas amenazas se encuentran insultos, maldiciones a su hijo y que si ésta declara en su contra en lo que es el homicidio del Hoyo Oxiso, ella se las pagará muy caro. Es por eso, su señoría, que le solicito que se aplique esta medida cautelar, ya que si la imputada quedara en libertad, esta podría cumplir lo que es su amenaza.
Todo esto se encuentra en los datos de prueba hechos a la entrevista de Janina Domínguez y se rebustece en la opinión de medidas cautelares. Su señoría, esta medida cumple con el principio de proporcionalidad, ya que de encontrarse culpable la imputada, podría imponerse una pena de 30 a 60 años de prisión. Es por eso que esta medida resulta ser la más idónea, ya que no existe otra en particular o combinación de estas que haga que el riesgo de que ella se sustraiga o dañe la integridad de una persona Con base a lo anterior expuesto, su señoría, esta Fiscalía pide que se aplique esta medida cautelar de prisión preventiva en contra de la señora Raquel Castillo Padilla. Es cuanto. Señor juez, la defensa se opone a la imposición de medidas cautelares en contra de la señora Raquel Castillo Padilla, ya que no existe necesidad de cautela. La señora Padilla no presenta indicios de que se haya querido sustraer de la acción de la justicia, ya que tiene arraigo. Esto se da porque tiene un trabajo estable en el cual va de 2 años, laborando más de 2 años. Esto se puede acreditar en la carpeta de investigación, en la entrevista que se le hizo a la magistrada Gabriela Enríquez Pons. De igual manera, la señora Raquel estudió su licenciatura en Derecho en la UNAM y ella nunca se dio a la fuga en el lugar de los hechos. Ella permaneció ahí, colaboró con la policía y esto se puede corroborar en la carpeta de investigación, en el parte informativo que da la policía. No hay peligro en la seguridad de los testigos, en específico de Janina Domínguez, ya que no hay argumento o dato probatorio que acredite ciertas amenazas que asegura la señora Janina. Esto de igual manera se comprueba en la carpeta de investigación. Señor juez, la defensa solicita no se impongan medidas cautelares en contra de la señora Raquel y, de ser así, que no sea la prisión preventiva, ya que esta es lesiva, dañaría su forma de vivir, que es honesta, y no es proporcional, porque la prisión preventiva es la última causa de las medidas cautelares. En caso de imponer medidas cautelares, la defensa expondrá a continuación 2 medidas que cree convenientes. La primera se encuentra en la fracción primera del numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual consiste en la presentación periódica ante una autoridad que usted designe. Esto va a ser cada mes durante el tiempo que dure el proceso. Conjuntamente con la fracción número 8 del numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que consiste en la prohibición de acercarse, convivir o comunicarse con los testigos o personas determinadas, en este caso la señora Janina Domínguez, sin afectar el derecho de defensa. Esta combinación de medidas cautelares, la defensa la cree más conveniente, menos lesiva para la señora Raquel y más idónea y proporcional. De igual manera, la defensa solicita no se impongan medidas cautelares en contra de la señora Raquel y, de ser así, que se impongan las expuestas por la defensa. Es cuanto, su señoría.